Dios le bendiga a mis amados hermanos, bendiciones a su vida. Perdón la manera en que iniciamos un poco tarde, pero estamos con el deseo de compartir una palabra a su corazón. La verdad es que el tema se llama necesitados y yo creo que a todos nos conviene escuchar este mensaje porque lo que nos hace realmente necesitados es la incapacidad que tenemos, por decirlo de alguna manera, la incapacidad que tenemos de no cometer errores, de no pecar. Dicho en otras palabras, la incapacidad que tenemos de mantenernos sin errores, de mantenernos siempre limpios, somos incapaces. Por eso Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, por eso Jesucristo apareció para darle libertad a los cautivos, por eso el Espíritu Santo está en la iglesia para perfeccionar a los santos, para usar a los ministros, para preparar a los ministros. ¿Y qué es lo que nos hace necesitados? Quiero comentarle que este mensaje el Señor me lo dio hace ya como 2 años, unos 2 o 3 años. Dios me lo dio una noche que estuve buscando su rostro y con lágrimas y con lamento y llanto por todas las cosas que yo había hecho y había vivido, volví a Él con todo mi corazón. Y el Señor me mostró la realidad de la necesidad que todo ser humano tiene por el pecado. El pecado, usted sabe que el pecado es aquello que Dios aborrece, es aquello que nos aleja del Señor. El pecado es aquello que nos hace sucios, el pecado es aquello que nos opaca el brillo, el pecado es aquello que nos divide con la grey, con los hermanos. El pecado es lo que nos quita la fuerza. El pecado es lo que nos quita la libertad. El pecado nos quita el gozo. El pecado nos enferma. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente te enferma, el pecado nos mata. Y cuando hablo de pecado me estoy refiriendo a todo aquello que desagrada a Dios. No me refiero únicamente al pecado de los que no conocen a Cristo, porque este mensaje no es solamente para los que no conocen a Cristo. Generalmente cuando se habla de pecado en las iglesias, se exime o se aparta a la grey que se congrega, pero no. El pecado también es cometido por ministros. Los ministros también pecan. Los obreros también pecan, los ancianos también pecan, los diáconos también pecan, claro que las ovejas también pecan, porque todos necesitamos ayuda divina ahí. Y en esta hora yo quiero hablar realmente lo que nos hace necesitados es el conocimiento, el entendimiento, es la revelación de lo que es pecado en nuestras vidas. Vuelvo a la carga. Lo que nos hace a nosotros necesitados de Dios es entender qué es el pecado en nuestras vidas. Podríamos ponerle de título la cuadridimensión del pecado, porque hay un pasaje en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12, si no estoy mal, el salmista dijo: Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos, de los errores que no puedo ver, de los pecados que son ocultos. Y cuando hablamos de esta primera dimensión, los pecados que son ocultos, yo me refiero a los pecados tuyos y míos que son ocultos. Y no solamente por el hecho que lo hacemos algo malo y lo ocultamos. Porque cuando pensamos en este versículo, el salmista dice en el Salmo 19, versículo 12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En la versión TLDA creo que dice: líbrame de los pecados que
me son ocultos. Ahora, la palabra oculto es una palabra que tiene dos significados, o yo le voy a poner dos aplicaciones en esta noche. La primera aplicación es que uno mismo lo oculta. Es decir, yo hago algo malo esta noche y mañana que es culto y venimos a servir a Dios, venimos a alabar a Dios, no menciono ese pecado. Me quedo callado como nadie me vio, nadie supo. Son aquellos pecados que se hacen en la alcoba, que se hacen en un cuarto, se hacen en el baño, se hacen con otra persona, se hacen murmurando, se hacen pensando, se hacen diciendo, en el vehículo, en la oficina, es decir, en donde el ojo del hombre, el ojo humano, no está. Y esa es una manera de interpretar los pecados ocultos. Todos tenemos pecados ocultos. Es decir, que hay cosas que no las decimos porque eso nos quitaría autoridad al que es ministro. El pecado oculto le quitaría respaldo en la mente, le quitaría, ¿qué? Le quitaría tal vez autoestima, le quitaría testimonio. Por eso es de que hay cosas que las mantenemos como tapadas. Yo recuerdo que cuando recién me operaron de mi garganta, la traqueotomía, yo recuerdo que los primeros años, porque yo intenté suicidarme y ese fue el tercer intento. Y me colgué de un lazo, usted ya se lo he comentado algunas veces, y me abrieron un gran hoyo en mi garganta. Y cuando salí de la operación tenía una gran cicatriz en mi cuello y yo empecé a usar únicamente camisas de cuello de tortuga porque quería ocultar esa herida o esa cicatriz. Ahora pues ya se me corrió, casi que la tengo en el ombligo usted, ya se me corrió, pero en ese momento me daba vergüenza que la gente viera esta herida porque me daba vergüenza que la gente supiera que un día quise matarme. Ese era algo como que yo quiero tapar, algo que no queremos que la gente sepa. No queremos hablar del tema. Cuando tu pastor, cuando alguien te pregunta cómo estás y tú sabes que hiciste algo que deberías de comentarlo y dices no, ese es un pecado oculto. Es un pecado que adrede nosotros tapamos para que no se muestre, no se vea. Y de esto he hablado ya algunas veces en Resurrección. Pero esa es la primera aplicación. Porque la segunda aplicación es la que más me interesa. Es la que nos muestra el pecado oculto como aquello que no logramos ver. Los que manejan vehículos saben que aunque tienes tú los retrovisores, tú tienes los retrovisores del carro, los tres retrovisores del carro, el que está dentro y los dos de los extremos del vehículo, siempre hay una parte del vehículo que te es una parte ciega, es decir, hay una parte que no logras ver. Pese a que tiene los dos retrovisores y puedes ver el retrovisor interno, hay una parte que no logras ver. Eso es algo que te es oculto. Y no es oculto porque tú no lo quieres ver. Es porque tú no lo puedes ver. Y esta es la aplicación a la que le quiero aumentar un poco la atención al pecado oculto que hablaba David. No me refiero únicamente a aquello que David no quería que la gente supiera, sino me refiero a los pecados que ni siquiera sabes que son pecado. Esos pecados, esas cosas que haces que no las puedes ver. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice que no seamos participantes con los que pecan. Es decir, que no participemos de ciertas cosas, pero la gente no logra ver que el hacer ciertas sociedades, ciertos nexos, ciertas uniones, está pecando. El problema es de que no lo ve. Para esa persona ciertas cosas no son pecado. Y no son pecado porque mismo ella no lo puede ver. Tengo un caso de una persona, como no digo los nombres, entonces solo quiero comentarlo porque usted sabe que yo he sido abierto en mi vida, no he ocultado absolutamente nada de lo que yo hice, pensé, hago y pienso. Porque así es la vida del ser humano, debe de ser uno honesto, transparente.
Claro que eso a uno le va a quitar cierto brillo en la mente de otras personas, pero igual, con que brillemos para Jesucristo es lo más importante. Pero hay una persona que tiene un ministerio, es un pastor, y su cobertura, él sabe que su pastor está mal. Él sabe que su pastor no está bien, que no ha llegado el arrepentimiento, y el arrepentimiento no son llantos, usted sabe, ni palabras, son acciones. Y esta persona aún sigue con esta cobertura, pese a que sabe que él está mal. Y va a invitarlo a que llegue a predicar a su púlpito, al púlpito que ahora él le fue confiado. Yo veo que es un pecado oculto para este pastor joven. Este pastor joven no puede ver que va a participar de un pecado ajeno. Él no lo puede ver. Para él no es pecado porque no lo logra ver, pero el hecho que no logremos ver algo no significa que no esté. El hecho que usted no logre ver ángeles no significa que los ángeles no estén. El hecho que usted no logre ver un pecado que usted esté haciendo no significa que no exista el pecado. La Biblia dice claramente que no tenemos que vestir ciertos tipos de vestiduras de personas porque nos hacemos partícipes imponiendo las manos a la ligera. Es decir, hay un montón de enseñanza en donde tú sin querer puedes ser partícipe de pecados ajenos. Y estos pecados solamente se pueden revelar en virtud de la comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que guía toda verdad y su palabra es como una luz que disipa las tinieblas. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque somos necesitados, amado hermano y amigo. Tú eres necesitado, tú eres necesitada porque tenemos pecados ocultos. No solamente aquellas cosas que hacemos que nos daría vergüenza que la gente supiera, sino que hay cosas que tú estás haciendo que no te das cuenta, pero están ofendiendo a Dios. Hay cosas que tú estás diciendo que están ofendiendo a Dios. Hay cosas que tú vas a hacer que no te das cuenta que le estás lastimando. Es como al esposo que cuando mira a su esposa le dice, ¿qué tal gorda? ¿Cómo estás? O a la esposa le dice, ¿qué tal flaca? Y la flaca es flaca, y cuando le dice su esposo flaca la lastima, pero no le dice nada a la esposa porque le ama. Pero no porque no le diga significa que no le lastime. Lo mismo es con la persona que dice, ¿cómo estás gorda? La lastima esa palabra. Algo así hacemos con Dios. Nosotros tenemos pecados ocultos. ¿Qué significa esto? Hay cosas que no queremos que se vean y hay cosas que no podemos ver. El salmista le pedía a Dios que le revelara los pecados ocultos, que le mostrara. No solamente que eso no está bien, dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No el que lo oculta, sino el que lo confiesa, el que lo declara. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Dice, confesaos vuestros errores, vuestras faltas, vuestros pecados, dice una versión, unos a otros. ¿Por qué razón? Porque Dios como que quiere tratar de prevenir que en nosotros hayan pecados ocultos. Para mí la mejor manera de no tener pecados ocultos es la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca. Yo me equivoco. Tú te equivocas. Y todos los hombres del mundo se equivocan. Pero el que nunca se equivoca es el Espíritu Santo. Yo no digo que los hombres siempre se equivocan, pero tenemos ese regalo que nos dio el pecado. ¿Cuál es el regalo? Erramos. La palabra pecado en el hebreo es la palabra jatá. Y la palabra jatá significa no dar en el blanco. No damos en el blanco. ¿Por qué no hacemos lo correcto? Porque ese pecado, ese error, eso que yo hice, me daría vergüenza comentárselo incluso al pastor. Y porque hay otras cosas que yo creo que están bien hechas, pero no es cierto. No son pecado poner discoteca en una iglesia. No es pecado porque es música cristiana.
No es pecado bueno, ¿para qué hablar? Porque no quiero hablar de nadie mal, sino de mí mismo y de la iglesia que entiende que los pecados ocultos, eso es algo que a nosotros nos llama a ser necesitados de Dios. En el libro de Romanos, capítulo número 7, versículo 7, encontramos la otra dimensión del pecado. La primera es que tenemos pecados ocultos. La segunda dimensión es que pecamos porque ignoramos. En el libro de Romanos, capítulo número 7, el apóstol Pablo muy claramente dice lo siguiente. Romanos 7:7 dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Oiga, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley le enseñó el pecado. Y pone un ejemplo: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir que en algún momento el apóstol Pablo, por decirlo de alguna manera, él no sabía que la codicia era mala, hasta que la ley de Dios le dijo no codiciarás la mujer de tu prójimo, lo que tu prójimo tiene, no codiciarás. Entonces cuando la ley le dijo no codiciarás, se dio cuenta que eso era malo. Entonces aquí estamos hablando no de un pecado que se oculta, sino de un pecado que se hace por falta de conocimiento. Es porque nosotros no conocemos, no sabemos. Yo en mi vida cristiana me he encontrado no solamente en mi vida pecados ocultos, de las dos facetas. De la faceta que no quiero que nadie sepa esto. Pero Dios conmigo ha sido bien masacre. No bien masacre. Dios conmigo ha sido bien estricto. A mí no me deja el hule estirar mucho tiempo. Conmigo Dios ha evidenciado mi pecado. Es decir, que si yo hago algo indebido, rápido Dios lo mostraba. Pero a otras personas hacen cosas indebidas y el hule lo estiran, incluso ministros. Lo estiran. Pero eso no quiere decir que Dios no sea consciente de lo que está pasando. He encontrado, aparte de los pecados ocultos, he encontrado la ignorancia en cuanto a algunas cosas que terminan siendo pecado. Por ejemplo, uno de los pecados más grandes que comete un ministro, le hablo como ministro, como pastor, evangelista, como profeta, como maestro, como apóstol, es que nos invertimos full time a la obra de Dios. Nos invertimos de tal manera que estamos dando el 110% de nuestras capacidades. Dormimos 4 o 5 horas en el día, en algunas ocasiones. Caminamos muchísimos kilómetros. A los que saben qué es ministrar y caminar. Atendemos muchas personas. Gente que nos injuria, nos maltrata, nos ofende. Ahí estamos tratando de darle la buena cara, darle la administración adecuada. Que aunque nos lastiman y nos dicen, nosotros no pagamos mal por mal. Tratamos de esforzarnos de que no salga la carne, pero damos bien por mal. Oímos penas, ayudamos, sostenemos, nos sostienen, nos ayudan, pero hay algo que se vuelve pecado, y es que abandonamos la familia. Todo está bien, en la obra todo está bien. El problema es en el matrimonio, el problema está en la familia. A eso se debe un montón de divorcios,
dentro de los ministros. Creo que tengo la libertad y la capacidad de decirle esto. Por eso le digo, hermano, discúlpeme que yo sea tan honesto, pero yo mismo me desnudo. Yo no necesito que nadie me desnude. O sea, yo viví esto y de lo que tengo, siempre le he dicho, le doy. Somos tan efectivos en el ministerio y asombramos a las personas, pero pecamos en no cuidar nuestra propia viña. Oramos por 5, 10, 15 hermanas en el domingo, pero ese domingo no oramos por nuestra esposa. Atendemos un montón de jóvenes y un montón de ministraciones, pero a nuestros propios hijos no les imponemos las manos. Tenemos un montón de programas para predicar, un montón de programas para enseñar, tenemos un montón de cultos, un montón de invitaciones, pero con mi familia no me siento a estudiar la Biblia. Eso se llama pecado. Es decir, que trato de explicarte que el pecado no solamente consiste en que se quiera ocultar, porque por eso somos necesitados, porque tendemos a ocultar los pecados y a no ver otros, que todo el mundo mira que estás haciendo mal, pero tú no lo ves. Eso se llama un pecado oculto. Pero también hay una dimensión diferente que se llama la ignorancia. Uno peca por ignorancia, por falta de conocimiento. En el libro de Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice: yo no conociera el pecado si la ley no me lo enseña. Esto quiere decir que uno se vuelve practicante del pecado por ignorancia por dos razones. Todas tienen dos razones. El pecado oculto, que tú lo ocultas, y la otra parte es que tú no veas. El pecado por ignorancia, Pablo dice: yo no conocía, yo no conociera, yo no supiera del pecado si la ley no me lo enseña. Entonces aquí estamos hablando de enseñanza. La ignorancia es la puerta que puede abrirle nuestro ser al pecado. El conocimiento te puede ayudar. Entonces aquí hay dos direcciones. La primera es que es porque la gente no tiene enseñanza. Es decir, que no hay alguien que le dé enseñanza. Por eso nosotros en la Iglesia Apostólica creemos en los 5 ministerios y creemos que hay un ministerio que se llama el ministerio magisterial. Pero eso no es un hombre, es que aquí nosotros no tenemos un maestro. No es un hombre, es una administración del Espíritu que usa hombres. Pero no es el hombre el maestro. Es un llamado, es un regalo. Es algo que no viene del hombre, viene del cielo, usando a un hombre. Ahora, esta parte de no tener la enseñanza, si no hay nadie que te diga que no se debe de echar los huevos en el sartén, si no tiene margarina y aceite, lo vas a hacer. Yo la primera vez que hice huevos fue con el fuego sumamente grande, quemé la sartén, no le eché aceite ni margarina y ya se imagina cómo salieron los huevos revueltos, pegados, así, aquel olor, así imagina usted. Porque no me había enseñado nadie, me aventuré solito. Estamos dando un ejemplo de cocinar, pero hay cosas que hacemos que es pecado, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho que hablarle así a la esposa es pecado. Nadie nos ha dicho que el no proveer para la casa es pecado. Cuando digo pecado estoy diciendo todo lo que desagrada a Dios. No quiero pensar o decirle que usted entienda que pecado, estoy hablando de tomar, fumar, mujerear, jugar billar, andar. No estoy hablando de ese pecado. Pecado es no dar en el blanco, o sea, no cumplir el propósito. Si tú eres esposo y no estás cumpliendo el propósito como esposo, eso se llama pecado. Porque pecado es jatá,
no dar en el blanco, no dar en la diana, no darle en el centro. Cuando estás cumpliendo el propósito, estás haciendo lo que verdaderamente fuiste llamado. Ahora, la otra parte de la enseñanza está en no querer aprender. La primera parte de Romanos 7:7 que dijo Pablo, yo no conociera el pecado si la ley no me lo enseña o no me lo dice, o si la ley no lo dijera, es que hubo una ley, hubo un maestro, hubo un pastor, hubo un padre, hubo un papá, hubo un maestro, hubo un hermano mayor, una hermana que te enseñó. Y eso a ti te protegió de no cometer un montón de errores. Pero la parte negativa es que aunque tengas alguien que te enseñe, aunque tengas alguien que te enseñe, tú no quieras aprender. Entonces, estamos hablando del pecado. Estamos hablando del pecado por ignorancia. Sí, hay gente que peca por ignorancia, no sabe. Y no sabe porque no hay nadie que le enseñe. Y no sabe porque no quiere aprender. ¿Sabe cuál fue uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos antes de irse? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, enseñarles. ¿Por qué? Porque la enseñanza es básica, primordial. La enseñanza nos va a alejar de pecar. Nos va a proteger, pero ¿qué pasa si los discípulos no enseñan? Peco. ¿Y qué pasa si los discípulos enseñan, pero yo no quiero aprender? Peco. Somos necesitados, hermano, no solo por tener pecados ocultos, sino porque pecamos por ignorancia. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y no porque no sabemos significa que no sea pecado. Y hay cosas que ya nos la enseñaron, pero persistimos en hacer lo malo. Algo así como el pueblo de Israel en el libro de Jueces, que persistió 12 veces haciendo lo malo. Dejaban a Dios. Ya Dios les había dado la Torá allá en el monte Sinaí. Dios ya les había hablado, ya les había dado las leyes, ya les había levantado profeta, ya les había levantado caudillo, ya les había mostrado su poder y su gloria, pero ellos persistían en pecar. Ellos como que no querían aprender. Y para que se cumpla lo que dice la Biblia, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que se han de ser sujetados con cabestros si no los se acercan a ti. Pero antes dice, y te haré entender el camino en el que debes andar. Es decir que cuando nosotros pecamos por ignorancia, es por dos razones. La primera es porque nadie nos enseña, o la segunda es porque no queremos aprender. Número 3, pecamos por obligación. Este es tremendo. Eso nos vuelve necesitados. Nos vuelve necesitados que tenemos pecados ocultos. Nos vuelve necesitados que pecamos por ignorancia. Y nos vuelve necesitados que pecamos por obligación. ¿Cómo así? Miren lo que dice segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Miren lo que dice. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Alguien hablando de libertad siendo esclavo. Solo note cómo empieza Pedro hablando de este versículo. Porque vamos a tocar la tercera parte del pecado, la tercera señal que nos vuelve necesitados de Dios. La primera señal es que tenemos pecados ocultos. La segunda señal es que pecamos por ignorancia. La tercera es que pecamos por obligación. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Lo entiende o no lo entiende? Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido por algo se constituye esclavo de lo que lo venció. Es decir que si a ti te vence un pensamiento y por mucho que estás pensando y terminas haciendo eso, tú te volviste esclavo de ese pensamiento. Quiere decir que ya no vas a decidir tú, porque un esclavo no se manda solo, es como un preso. Un preso no decide cuándo salir, un preso no decide cuándo lo van a ver, un preso no decide cómo comer, un preso no decide nada, sus derechos quedaron tapados, anulados. El que es esclavo obedece a su vencedor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: si alguno es vencido por algo, es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, tú pecas por obligación. Es decir que no puedes controlar el impulso para pecar. Y aquí estamos hablando de ataduras. Aquí estamos hablando de adicciones. No estoy pensando de la coca y la marihuana y la metanfetamina, ni del crack, ni barbitúricos. Estoy hablando de todas aquellas cosas que te vencen. Caray, que no quiero llamarla. Y cuando sientes ya están llamando. No quiero verlo. Y cuando sientes lo estás buscando. No quiero oír música. Cuando sientes ya estás otra vez oyendo esa música. No quiero ver eso. Cuando sientes ya estás buscando eso que no quieres ver. Significa que eres esclavo de eso. Que eso cuando quiera te tiene. Que eso cuando quiera te domina. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón por lo menos 3 ocasiones andaba con prostitutas, pero él no la buscaba. Ellas lo llamaban a él. Es decir que él era esclavo de ellos. Es decir que si tú eres vencido por un sentimiento, tú eres vencida por algo que deseas, eres vencida por algo que piensas, eres vencida por algo que miras, eres vencida por algo que sientes, tú te constituyes en alguien que peca por obligación. Tienen la obligación de hacerlo. Los presos tienen la obligación de hacer su talacha. Los presos tienen la obligación de estar en culiche cuando llegan a la tabla. La tabla es que lleguen por celdas a contar, a hacer el conteo. ¿Cuántos están en la celda? Aquí hay 15. Fulano, mengano, sotano, ok. Y si hoy antes de que entren al sector, la tabla y todos así en culiche, esperando que llegue el alcaide o lleguen los guardias a contar. Y si me quiero quedar parado, acostado, nada, mi sombrero. Usted tiene que ponerse así. ¿Por qué? Porque el que decide no es usted, soy yo. Es lo mismo con el pecado. El pecado, a veces hay pecados, hermano, que nos vencen. Hay cosas que desagradan a Dios que por más que luchemos no logramos vencer. Y alguien que no logró vencer por mucho tiempo un pecado te está diciendo eso. Hay pecados que están enraizados al punto que tú no puedes decidir, papadito lindo, no puedes, te vas a morir luchando. No vas a poder vencerlo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, aleluya, para deshacer las obras del diablo. El vencedor no es Julio González, el vencedor se llama Jesucristo, aleluya. En la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos, a mí me hizo libre. Pagó la fianza con su sangre, canceló la deuda y de por vida y eternamente me dio eterna salvación. Antes de eso me tuve que ver necesitado y reconocer que habían pecados que hacía porque alguien me obligaba. Un día, hace como unos 15 años, yo le dije a la pastora Rosángel que Dios me había mostrado algo hace muchísimos años, 15 años. Yo le dije que Dios me había revelado que Jezabel, cuando uno mira pornografía,
no está viendo uno la pornografía. La pornografía son los ojos pintados de Jezabel, es decir, ahí Jezabel me está viendo a mí. Uno cree que está viendo la pornografía o con el clic de la computadora y viendo mujeres y viendo. Uno cree que uno está viéndolas a ellas, pero Dios me mostró que es al revés. La espíritu jezabélico me está viendo a mí. Es como un ojo que se abre espiritualmente y me empieza a examinar. Por eso es que los ojos de Jezabel, bueno, eso es otra historia, pero somos esclavos de algunas cosas. Tú eres esclava y eres esclavo de algunas cosas. Yo solo le pido a Dios que nos dé por lo menos 25 centavos de humildad esta noche y que reconozcamos que no solamente tenemos pecados ocultos, también nosotros tenemos pecados por ignorancia y también tenemos pecados por obligación. Y con esto último termino. Pecados. Porque lo queremos hacer. Pecamos por decisión. Es decir, que no solamente son pecados ocultos, no solamente nos vuelven necesitados de Dios porque tenemos pecados o hacemos pecados por ignorancia, sino que también somos necesitados de Dios porque pecamos por obligación. Y lo peor de todo, y esta es la última dimensión, la más gruesa, es los pecados que hacemos por decisión. Esto lo dice la Biblia en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice, escuche por favor. Vamos a resumir, porque este es el punto básico del que yo quisiera terminar ministrando su corazón. Salmo capítulo 19, versículo 12, pecados ocultos. Pueden ser ocultos porque yo no quiero que se muestren o porque no los puedo ver. Me es oculto no porque lo oculte, sino porque no lo puedo ver. 2, pecados por ignorancia. Romanos capítulo 7, versículo 7. Usted que apunta para un mensaje en su casa o en un grupo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Son pecados por ignorancia. Pablo decía que la ley le había enseñado. Es decir, uno peca por ignorancia por dos razones. Porque no tiene un maestro que le enseñe o porque no quiere aprender. Número 3, pecados por obligación. El libro de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, ¿qué era? Capítulo 2, versículo 19, dice que si alguno es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, hay cosas que nos vencen y eso nos manda. Qué bueno fuera nos vence el deseo de orar, qué bueno fuera nos vence el deseo de ayunar, qué bueno fuera que nos vence el deseo de amar a la gente, el deseo de perdonar, el deseo de ayunar, de vigilar, pero no, nos vence el deseo de no ir a la iglesia porque estoy durmiendo, nos vence el deseo de ser amargados, de darle la espalda, de no saludar, de ser irrespetuosos, de no cubrirnos, nos vence el deseo de ser arrogantes, de ser altivos, nos vence el deseo de ser usted ya sabe. Y número 4, los pecados que se deciden hacer. Dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cierro mi Biblia. Mire pues, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, es decir, es alguien que ya sabe cómo hacer lo bueno, pero decide no hacerlo. Y es un agravante, que no solamente decide no hacer lo bueno, sino que es implícito que decide hacer lo malo. No, porque no es lo mismo, hermano Julio, no es lo mismo dejar de orar que ir a una discoteca. Para usted no será lo mismo, pero para Dios sí es lo mismo. Para usted no será lo mismo ver a alguien que está fumando marihuana y ver a alguien dentro de la iglesia que llega a predicar y no puede perdonar a una persona. Para usted no será lo mismo. Y claro, yo sé que hay diferentes niveles de pecados. Sé que no son los mismos. Pero le voy a decir algo, hermano.
Dice aquí dice la Biblia que en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. A mí qué me importa que sean manchas de 20 pulgadas o mancha de 1 pulgada. Mancha es mancha. Y la iglesia que se casa es una iglesia que no tiene manchas en su ropa. O sea, no puedo decir, no, pero ¿cómo va a comparar usted un puro de marihuana con que no perdone yo a fulana? Porque es que usted, porque no sabe lo que me hizo esta ingrata el otro día. Mira, bueno, está bien. Pero le voy a decir una cosa, aunque su manchita sea de 3, 4 centímetros y la mía sea de 4 kilómetros, esa mancha no lo va a dejar levantarse y ser arrebatable. A por lo menos estar como novia en las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando que decidimos no hacer lo bueno. Dice, el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere hacerlo. Porque tomó la decisión de no perdonar. Porque tomó la decisión de murmurar. Porque tomó la decisión de ser arrogante, de ser orgulloso, de ser altivo. Tomó la decisión de robar. Tomó la decisión de mentir. Tomó la decisión equivocada. Eso se llama pecado. Porque al no tomar la decisión correcta, dice, no lo digo yo, lo dice Santiago 4:17. Salmo 19:12, Romanos 7:7. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo, ¿qué era? 19. Y el libro de Santiago 4:17. 4 niveles del pecado, 4 dimensiones, la cuadrimensión del pecado. O lo que nos hace 4 veces necesitados de Dios. El pecado que está dentro de nosotros. Por eso vas a hacer lo correcto. Porque no quieres pecar. Debes de correr a Cristo. 3 minutos más. Debes de correr a Cristo esta noche. Debes de refugiarte en los brazos que no te sueltan. Debes de refugiarte en el hombre que realmente tiene la H mayúscula. Debes de refugiarte en aquel que no te viene a juzgar, sino a salvar. Debes de buscar y refugiarte debajo de sus alas, debajo de su sombra, debajo de su abrigo. Porque allí el pecado no te puede tocar. Vamos a terminar diciéndote que, bueno, te espero el próximo sábado a las 19 horas para que volvamos a estudiar y poder compartir un mensaje a tu corazón. Que Dios te bendiga abundantemente. Feliz noche. Bendiciones.